Buenos días. Continuamos un día más con la gracia del Señor en este comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Y bien, para entender la importancia de este cumplimiento de las Escrituras en Jesucristo, nos bastaría hacer referencia a los dos hechos fundamentales de la redención, que son la muerte y resurrección de Jesucristo. Os propongo para vuestra reflexión tres episodios de la resurrección de Jesús. Uno es el capítulo 20 de San Juan, y en ese capítulo se narra cómo Pedro y Juan corrieron hasta el sepulcro vacío. Como explicábamos en otra sesión del Catecismo, Juan, que era más joven, llega antes al sepulcro, espera la llegada de Pedro. Después de entrar Pedro, entra él, y dice así el Evangelio de San Juan: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Es curioso, pero San Juan viene a decir como que hasta no ver el sepulcro vacío, él no había acabado de entender el sentido profundo de las Escrituras que ya anunciaban la resurrección de Jesús. Es decir, las Escrituras, el Antiguo Testamento no solo es una profecía del Nuevo Testamento, sino que el Nuevo Testamento también hace comprender el Antiguo. Hasta que uno no encuentra la luz, no ve cumplido, no entendió lo que se le dijo. Es como cuando nuestra madre o nuestros padres nos han prevenido, ¿no?, frente a una cosa que puede ocurrir, nos ponen en guardia, nos ponen en vela, nos avisan de una cosa, pero curiosamente hasta que no ocurre, uno dice: anda, pues si esto ya me lo habían dicho continuamente, pero hasta que no ha sucedido no hemos terminado de ver el sentido profundo de lo que nos estaban anunciando. A San Juan se le ilumina, y entonces vio y creyó y entendió que según las Escrituras Jesús había de resucitar. Algo parecido pasa también en el episodio de los discípulos de Emaús, cuando Jesús se hace el encontradizo y va caminando junto a ellos y dice, después de escucharles sus decepciones, etcétera, etcétera, él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que sobre él se refería en todas las Escrituras. Les dice: no, oh tardos de corazón, insensatos, ¿cómo no tenéis abierto el entendimiento para entender que todo eso estaba en el Antiguo Testamento referido al Mesías que había de llegar? También es un texto parecido a este de los discípulos de Emaús, en el que Jesús se pone en camino con ellos y está iluminándoles el sentido de las Escrituras. Pues aquel otro texto en el que Felipe también ilumina aquella mujer que pedía esa catequesis, pedía esa iluminación. Vamos a leer este texto. Lo tenéis, a ver si lo encontramos, sí, Hechos 8, versículos 26-40. Lo busco, veo que se me ha traspapelado, pero ahora lo busco. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió, y aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó: ¿cómo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo ante el trasquilador, así no abrió la boca. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas a quién se refiere en esto, en el profeta. ¿Lo dice de sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de ese texto, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Es decir, Felipe hace también esa misma tarea de predicación, de comprensión de las Escrituras que había hecho Jesús con los discípulos de Emaús. Él lo hace también, pues, con aquel eunuco.
lo hace poniéndose junto a él y explicándole cómo eso que él estaba leyendo del profeta Isaías, de un cordero llevado al matadero que no abría la boca, eso era una imagen, era una profecía de Jesús. Es pues tremendamente importante esta referencia y podíamos hacer una multitud de pequeñas, recoger, ¿no?, como en un elenco, multitud de pequeñas referencias a la pasión. Por ejemplo, ¿no?, estaba escrito: heriré al pastor, se dispersarán las ovejas. O por ejemplo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Todo esto sucedió para que se cumpliesen las Escrituras. Ha puesto su confianza en Dios, que lo salve ahora si es verdad que le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios, según el Salmo 22:9. Y un montón de referencias más que durante toda la pasión también están haciendo referencia, incluso en pequeños detalles. Cuando le dieron de beber vinagre, se reparte mis túnicas, según el Salmo 22:19. No le quebrará ni un solo hueso, según estaba escrito en el Antiguo Testamento. Se burlan de él en la cruz, tal y como también el Salmo 109 se estaba prefijando. Es decir, hay toda una referencia continua y constante a este misterio de cumplimiento. Entendamos una cosa, antes de dar un paso más, que las predicciones del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, no eran solo predicciones, sino que eran promesas, porque la palabra predicción es una palabra fría. Parece que alguien predice, pues como el hombre del tiempo predice si va a hacer buen tiempo o mal tiempo, y él se desentiende de ello, ¿no? No, Dios no solo predice en los profetas, sino que promete, que quiere decir que está junto a nosotros acompañándonos para iluminarnos ese sentido, porque la predicción, bueno, pues podía ser entendida como una probabilidad que el que lo predice no se compromete con el que ha escuchado la predicción. No, estamos hablando de una promesa y Dios se compromete con ella y Dios se compromete a acompañarnos para iluminarnos el sentido profundo de las Escrituras. Tal es la profecía, no ya una mera predicción, sino que es una promesa de Dios en la que Dios se compromete por su fidelidad, por su amor, se compromete a no dejarnos en la oscuridad, a iluminarnos el sentido oculto de las Escrituras, a acompañarnos, como hizo los discípulos de Emaús, para abrirnos el entendimiento, para que poco a poco en nuestra vida las Escrituras pues pasen de ser pues a veces textos un tanto desconocidos y que nos resultan pues oscuros y que los leemos y no nos quedamos con casi nada. Dios se compromete a irnos acompañando para irnos a hacer entender el sentido profundo, tal y como Santa Teresa decía, que cada vez que leía las Escrituras se le abrían en el entendimiento nuevas comprensiones que antes no había entendido. Dios cada vez que nos habla nos hace entender en mayor profundidad. No es pues únicamente una predicción, sino que es una promesa de que Dios va a acompañarnos hasta que vayamos poco a poco entendiendo más profundamente la Sagrada Escritura. Nos despedimos hasta el día de mañana. Alabado sea Jesucristo.